Pasados telefónicamente con Andy Carrión, abogado penalista, y también enlace vía Zoom con Aníbal Quiroga, constitucionalista. Ambos abogados, a ambos muy buenos días y gracias por atendernos. Muy buenos días, Cristian. Andy, buenos días, gracias. Andy, comenzamos contigo. Digamos, ¿qué te parece esta detención preliminar? ¿Cuáles son los requisitos para una detención preliminar? No es una prisión preventiva, quizá pueda venir posteriormente 7 días, pero la investigación venía caminando bien. Es nuestra impresión, mi impresión al menos. ¿Te parece fundamentada esta detención preliminar, todos los actos que hemos conocido esta mañana, Andy, por favor? Desde una primera visión del caso, Cristian, parecería que es una medida un poco exagerada por la propia Fiscalía. Pero si posteriormente empezamos a analizar las conductas concretas que han ido desplegando todos aquellos que han estado vinculados al caso, empezando por Miriam Morales, luego por Karen Roca y terminando en Ricardo Cisneros, además de que existe aquí también otros implicados, vemos de que en efecto la Fiscalía tiene razón cuando afirma de que han manipulado testigos, eso se desprende de los audios, o por ejemplo, que han intentado ocultar pruebas. Y finalmente, es cierto también el hecho de que tengan lo suficiente red de contactos, donde le llegue incluso al propio presidente de la República, para tratar de obstaculizar esta investigación. Entonces, si uno analiza exactamente los hechos, yo creo que sí existen algunos elementos, sobre todo perturbatorios de cara a la investigación, que han sido en este caso tomados en cuenta por la Fiscalía. Yo creo que sí hay un punto problemático, no obstante, porque para sustentar este pedido de detención preliminar, y como bien lo has dicho, no son los mismos requisitos, o al menos tan restrictivos como sí lo son para una prisión preventiva, en este caso tendríamos también que analizar cuáles son los delitos que se le están imputando y si son de la suficiente gravedad como para sustentar también una detención preliminar. Y yo creo que aquí el delito básico, digamos el que es más fuerte respecto a los demás, y más grave es el de colusión que le están imputando, que puede llegar incluso hasta los 15 años, ¿no? Entonces, la pena grave sí se configura al menos en la hipótesis incriminatoria que en este caso está llevando adelante la Fiscalía, Cristian. No hay que conocer también los fundamentos. Fátima, para que tú arranques, por favor, también, pero solamente lo que había comentado. Debemos entender que si al presidente no le cabría ninguna inmunidad o no estaría en el ejercicio de sus funciones actualmente, según lo que conocemos de la Fiscalía, ¿también tendría que haber sido detenido o no? Es interesante, Cristian, el hecho de saber que todos los actos de investigación y ya las conclusiones a las que está llegando esta Fiscalía de primera instancia también deben de ser replicados en su momento por la Fiscalía Suprema, porque si es que se está hablando en este caso en específico, por ejemplo, de manipulación de testigos, y vemos de que en un primer momento también dentro de esta conversación participa el propio presidente de la República, entonces vemos de que si no tuviera en este caso la inmunidad, por un tema de coherencia y de razonabilidad en la medida, también debió de haber pedido ya la Fiscalía en su oportunidad la detención preliminar para el presidente de la República. No obstante, vemos de que en la Fiscalía Suprema todavía no existe una investigación abierta en contra del presidente, entiendo que lo está analizando la Fiscal Suprema, pero debería de tener la misma consecuencia porque los hechos que se les están imputando y también los actos perturbatorios a quienes están dentro de este círculo, pues definitivamente alcanza al propio presidente de la República. Correcto. Mencionaba las declaraciones del abogado de la señora Miriam Morales porque él precisa que parte de su argumento va a ser una suerte de incoherencia entre lo que dice la fiscal de la Nación y las actuaciones que está empezando a tomar la señora Sánchez, la fiscal a cargo del caso Swing. Entonces, ya viendo que una declaración de la fiscal, la amenaza o la advertencia de una querella y demás, puede estar afectando la indagación, ella tendría que tomar ya la decisión de inhibirse de esta investigación y derivarla a otro fiscal que corresponde investigar al presidente de la República. Fátima, yo creo que aquí has abordado un aspecto interesante de cara a tener en cuenta sobre la transparencia de las investigaciones, porque cuando un funcionario público, en este caso la fiscal de la Nación, sale a declarar imputando ya algunos hechos a la persona que está siendo investigada, entonces es evidente que ya tiene una predisposición hacia una decisión que en su momento vaya a tomar.
Y eso causa algunos inconvenientes, porque de acuerdo a la presión que se está ahora ejerciendo, en este caso, con las indagaciones que está realizando la fiscal en primera instancia, va a verse presionada en uno u otro sentido, o bien manteniéndose en su palabra de querellar, por ejemplo, a Karen Roca, o bien por las presiones de abrir investigación en contra del presidente, cuando lo ideal hubiera sido que la fiscal suprema, en base a la prerrogativa que tiene, y también adelantando que ella va a ser quien va a llevar adelante la investigación en contra del presidente, simplemente se hubiera abstenido en su momento de realizar algún tipo de declaración, y sobre todo en contra de una de las testigos más importantes en este caso. Porque si nosotros vemos que en otros casos que ha llevado adelante el equipo especial, por ejemplo, vemos que este tema de las querellas o amenaza de querellas puede verse también como un acto obstruccionista por parte, en este caso, de la propia fiscal de la Nación. Entonces, ahí hay que ser un poco coherentes de cómo, qué criterios utiliza el equipo especial, por ejemplo, y en qué conductas está incurriendo la fiscal de la Nación. Entiendo de que si hubiera sido otro fiscal supremo que hubiera hecho estas declaraciones, ya estaría con una investigación encima por amenazar a un testigo principal, en este caso, de que en su momento va a tener en sus manos precisamente la fiscal de la Nación. Así es que yo creo que ahí hay que apelar a la coherencia, a la racionalidad y sobre todo a la consecuencia de las decisiones que están tomando. De acuerdo. Bueno, usted ha hecho una precisión importante allí. Bueno, estamos también con el abogado constitucionalista, el señor Aníbal Quiroga, quien saludo y además le pregunto de una vez, para aquellos que dicen que esto podría ser un sustento para un nuevo proceso de vacancia, ¿qué les podría decir? Señor Quiroga, buenos días. Buenos días. No, yo creo que no, yo creo que estamos mezclando las cosas, ¿no? El tema de la vacancia tiene que ver con un proceso político traumático y extremo, en el caso de una incapacidad moral permanente, ¿no? Yo creo que acá hay claramente son inconductas del presidente de la República a nivel personal, para lo cual se han instrumentalizado y hecho sin razón una contienda competencial en el Congreso, donde la ministra de Justicia troca los papeles de ser ministra de Justicia como abogada defensora de los temas personales del presidente que no le corresponde, como bien señala el voto del magistrado Blume, pero yo no creo que dé como para una vacancia. Yo creo que tendrá que responder en su momento a las indagaciones y luego finalizado su mandato ante la justicia ordinaria, como pasó con el presidente Humala o el presidente Kuczynski, ¿no? Que al día siguiente que dejaron de ser presidentes, pues respondieron de manera ordinaria a la justicia. De momento está protegido por el 117, pero no por un tema de impunidad, sino por un tema temporal, hasta que concluya el mandato, que va a acabar en menos de un año, y una vez que eso ocurra, se le activarán todas las investigaciones del caso, pero no me queda ninguna duda que políticamente va a ser afectado, porque así como ya hay un colaborador eficaz, habrán probablemente otros. Ese es el objeto de esta detención preliminar, que contará más detalles, y le quitarán pues legitimidad y autoridad al presidente de la República, que se presenta como un adalid de la anticorrupción y que es muy valiente, que da la cara, pero que creo que va a salir muy mal trompiconeado de estas investigaciones, pero no daría para una vacancia presidencial, que sea un tema traumático para el país, no tanto para él, sino para el país en plena pandemia y a puertas de un proceso electoral. Porque son los mismos hechos también. No solamente por eso, sino porque no es el tema político tan grave como para una vacancia. No quiero restarle importancia ni mérito a esto. Creo que los fiscales están haciendo un trabajo valiente a pesar de la situación personal de la propia fiscal de la Nación. Pero por eso, felizmente, la ley orgánica del Ministerio Público dice que los fiscales tienen un trabajo autónomo, inclusive entre las propias jerarquías, ¿no? Pero todo lo que sepamos a partir de ahora y lo que la gente declare y lo que estos procesados declaren y lo que digan y se acogen a la colaboración eficaz, pues va a tener a mal traer al presidente, que, como repito, va a salir muy trompiconeado. Ya de hecho la prensa se ha hartado de estas conferencias de prensa verticales y regladas en las que no acepta preguntas, y llega el propio comercio editorializa alrededor de eso. Son demócrata, da la cara a la prensa y contesta lo que tiene que contestar. No hace estos discursos, monólogos que son propios de gobiernos autoritarios, de estar horas y horas hablando en la televisión sin aceptar preguntas críticas de la prensa. Pero creo que este procedimiento, que empezó como un tema de farándula, ha ido escalando como si fuese una bola de nieve y va a terminar complicando políticamente la legitimidad del presidente y su futuro político también.
Doctor Quiroga, usted lo dijo hace instantes, ¿no? Digamos, un trabajo valiente de las fiscales a pesar de la situación de la fiscal de la Nación. Digamos, quería preguntarle a qué situación se refería y, claro, también unos dicen, por ejemplo, usted, doctor, fiscal valiente, pero otros dicen al mismo tiempo, ya ven, la fiscal de la Nación no apaña al presidente Vizcarra porque obviamente aquí se están metiendo con su entorno más íntimo. Es que no se está metiendo ella, ¿no? Cristian, la Fiscalía de la Nación, del Ministerio Público en general, como el Poder Judicial, tienen autonomías estratificadas. Y lo que hace un juez de primera instancia no puede ser alterado, por ejemplo, por un magistrado de la Corte Suprema, por una sala de la Corte Suprema, porque hay competencias. Entonces, cuando esa investigación se hace respecto a Richard Swing, o la Milagro Morales, o la Miriam Morales, o la Roca, se hace a nivel de la Fiscalía de primera instancia. Sí. Y ahí no participa. Ok, entonces, doctor, entonces me queda claro que tampoco es pues que la fiscal ha dado el visto bueno y decir que ella finalmente no apaña. Por ahí no vienen las balas, pero ¿a qué situación se refería? Y si es que cree, como dijo Fátima en la pregunta anterior, que pues tendrá que ocurrir esa inhibición pedida por Amado Benco. Sí, yo quería terminar la idea. O sea, eso ha ocurrido con el visto bueno o el visto malo de ella. Ella no tiene no tiene poder jurídico para impedir que esto pase. En segundo lugar, cuando ella habla de querellar o habla de sentirse ofendida y tal, no habla como fiscal de la Nación, habla como una persona privada, de sus temas privados, porque ese tema no está en la competencia de ella. En la competencia de ella va a estar la responsabilidad del presidente, y eso, si se inhibe, que creo que tendría que inhibirse por un tema de imparcialidad y decoro, pasará a otro fiscal supremo. Entonces, acá no es que haya dado el visto bueno o el visto malo, porque no está en su competencia, no está en su escritorio, no es ella podrá opinar como cualquier persona, y de hecho podrá lastimarse o lamentarse o amenazar de hacer querellas, pero esto no es su competencia. Entonces, en los órdenes judiciales y en los órdenes fiscales, los fiscales actúan y los jueces actúan en función a las competencias que la ley le da, y esto es competencia exclusiva y excluyente del fiscal provincial, es su responsabilidad. No puede recibir ninguna indicación, y si la recibiera sería un delito y tendría que denunciarlo. Ni puede recibir ninguna orden de apañamiento ni evitar que esto ocurra, porque incurriría también el delito de ella y la persona que se lo pide. Correcto. Andy Ortiz. Andy Carrión. Perdón, Andy Carrión. Doctor, para concluir, la expectativa en torno a la investigación, esto tiene que prever, evidentemente, un pedido de prisión preventiva. ¿Es necesario o tenemos que, digamos, considerar que eso es lo que va a continuar después de esta detención preliminar? No solo eso, yo creo que aquí hay que ubicarnos dentro de las estrategias que la Fiscalía últimamente está aplicando en este tipo de casos, ¿no? La estrategia naturalmente va a ser el hecho de pedir una prisión preventiva para los que crea pertinente en su momento. Pero hay algo interesante también en este tema, y es que podría conllevar a que algunos de los que ahora están con detención preliminar se puedan someter a un procedimiento de colaboración eficaz, para que de alguna manera pueda obtener algún tipo de dato adicional a la Fiscalía y de esa manera fortalezca su caso. No solamente se proyectan a la detención, en este caso preventiva, sino también, como digo, a este método que ya viene utilizando la Fiscalía desde hace un buen tiempo, de buscar a través de detenciones preliminares a algunos investigados que se sometan a este proceso de colaboración y puedan fortalecer así su caso, ¿no? Muy bien. Bueno, doctor Carrión, doctor Quiroga, muchas gracias a ambos por ayudarnos a hacer este análisis al inicio del programa. Nos vamos a la pausa, Cristian, regresamos en unos segundos.